consecuencias. Macron disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones anticipadas para el 30 de junio. También el primer ministro belga ha decidido renunciar a raíz de estos resultados. Y bueno, las alarmas encendidas por el avance de la extrema derecha en Europa. De este tema vamos a conversar con nuestro primer invitado. Se trata del abogado y analista político español Fernando Casado. ¿Cómo estás, Fernando? Siempre bienvenido. ¿Qué tal, Esther? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Era lo esperado estos resultados en las elecciones del Parlamento Europeo? Sí, yo creo que sí. De hecho, podría haber sido mucho peor. Entonces, Wow. es parte de un proceso de degradación del bipartidismo fundado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, basado en la estabilidad que en principio quería darle la socialdemocracia como sistema de gobierno de repartición de riqueza a la mayoría de la ciudadanía europea. Y visto que ese modelo está en crisis, pues vemos los resultados, ¿no? Vemos que avanza a paso de vencedores la ultraderecha en toda Europa, que llegó para no irse, y que además va tomando fuerza cada vez más esa ultraderecha xenófoba, que además es euroescéptica, que además está en contra de los propios fundamentos y cimientos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es una degradación Está paulatina. más cercana al pensamiento del Partido Conservador en Gran Bretaña, que bueno, de hecho provocó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí, exacto. El famoso Brexit, muchos de estos partidos tienen una visión contraria a la propia generación y creación de la Unión Europea, y quizás eso debe ser ahora lo más preocupante, ¿no? Para las élites que fundan y dan forma a esta Unión Europea, aunque obviamente estos son también partidos de élite, ¿no? Es cierto que conforme van tomando cada vez una mayor envergadura y fuerza estos partidos de ultraderecha, pues se vuelven menos díscolos con ciertos principios, como por ejemplo es la propia separación de la Unión Europea. Entonces, es una contradicción también importante que sufren estos partidos, pero en cualquier caso la realidad es que el modelo de la socialdemocracia está dinamitado, la estabilidad bipartidista está dinamitada, y que los partidos xenófobos, de ultraderecha y en principio euroscépticos siguen avanzando. Ahora, en este sentido, quisiera que nos quisiéramos un recorrido un poco por cada país, porque bueno, ya esta especie de tsunami que ha comenzado a tener efecto en Francia y Bélgica, por lo que vimos en las noticias. Me llama la atención varios titulares, por ejemplo, del portal Euronews en respecto al tema. Dice entre uno de los titulares: Pedro Sánchez resiste pese a la victoria del PP en las europeas. Y en cuanto a las elecciones anticipadas en Francia, bueno, el titular no puede ser más llamativo: temeridad o decisión maquiavélica de Macron. Bueno, Macron quiere seguir, ya que has relacionado los dos países o que has mencionado los titulares de los dos países, de España y de Francia. Macron quiere seguir los pasos de Sánchez. Él cree que tiene la misma audacia y perspicacia de Sánchez. Recordemos que Sánchez, en el año 2023, después de que le dieron tremendo varapalo en las elecciones locales españolas, lo primero que hizo fue llamar a elecciones, ¿no? Generales. Y con este giro audaz logra in extremis la mayoría suficiente como para seguir gobernando, aunque el PP avanzó bastante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en el caso de las europeas, el partido de Le Pen, pues consigue uno de cada tres votos válidos, se coloca en el primer lugar, desbanca al partido de Macron, que tiene actualmente mayoría de las legislativas, y convoca elecciones, pero recordemos que Francia es el único sistema semipresidencial de lo que sería la Europa occidental continental. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Él no está convocando unas elecciones generales, él lo que está haciendo es convocando al legislativo. Mm. Pero, ¿qué ocurre? Que de esas elecciones puede ocurrir
lo que le pasó a Jacques Chirac con Lionel Jospin, la cohabitación. Es decir, que tengas un primer ministro de un color y al presidente de uno distinto, ¿no? Lo cual pues genera una gran cantidad de conflictos y de inacción del gobierno. Bueno, tú te Que en imaginas un realidad lo único que está gobierno de Emmanuel Macron de presidente y Le Pen de primera ministra. Vaya. Claro, claro, ese es un escenario posible. Aunque también hay que recordar, bueno, ya Macron, aunque en principio habría tenido una mayoría simple en la Asamblea, pero en realidad está gobernando a fuerza de decretos últimamente. Y otro tema importante sería decir que, a ver, el sistema electoral francés para las legislativas es a 2 vueltas. Entonces, claro, Macron lo que está contando es lo que siempre han hecho con el Frente Nacional y con el Partido Ultra de Francia, un cordón sanitario. Entonces, en primera vuelta gana Le Pen, pero si el resto de los partidos después se unen en contra de Le Pen, pues al final lo que ocurre es que no se consigue la curul, ¿no? Porque es un poco como el sistema también británico, en el que al final es mayoritario. Si no tienes que seguir el 50+1 para conseguir la curul, no es un sistema proporcional de Hunt. Entonces, claro, eso beneficia mucho a los partidos mayoritarios. Y en el caso de Le Pen, aunque haya conseguido ya una mayoría de los votos, pero no ha conseguido una mayoría absoluta. Con lo cual, yo creo que de alguna manera también es eso la jugada que le quiere hacer Macron a Le Pen. Ahora, eso estamos hablando de en España, un equilibrio precario. Francia, esta jugada, bueno, cobra más relevancia el titular que refería de Euronews, una jugada maquiavélica. En Bélgica entiendo que el primer ministro ha decidido dimitir ante los resultados. Y en Alemania, Claro. Scholz también está sacudido por estos resultados electorales. Claro. En España, vamos, más de lo mismo. Sigue la paulatina decadencia del del PSOE y la ascensión del PP, que probablemente, pues, dado la alternabilidad del sistema, pues muy probablemente en las próximas pues ya gobierne el PP, aunque eso veremos qué ocurre, ¿no? Porque en España hay que verlo también en la lógica de las nacionalidades. Entonces, mientras que el PP se refuerza mucho en los territorios del Estado español, las nacionalidades catalana, vasca, ahí se está reforzando mucho el PSOE, porque la política del PSOE de manos abiertas, de tolerancia, pues es muy bien recibida en esas partes de España, pero no en el resto, ¿no? Con lo cual, las fricciones se agudizan a lo interno del Estado español, que veremos cómo termina eso, pero todavía queda unos cuantos años. En el caso de Bélgica, pues es un ejemplo parecido al de Francia, en el sentido de unos resultados que pueden tener después unos resultados para Fíjense, lo otro que hay que tener en cuenta es que el Parlamento Europeo no sirve para nada, ¿no? Lo único que sirve es justamente para lo que acabamos de ver, que es una medición política de la situación interna de los países. Se hacía una encuesta en España en el que le preguntaban a la ciudadanía, dígame usted 3 leyes que se hayan aprobado en la última legislatura del Parlamento Europeo, y menos del 10% sabía contestar una sola ley. Es decir, que a nadie le interesa, a nadie le importa, y es también una figura, la del Parlamento Europeo, la más democrática, la interna de la institucionalidad de la Unión Europea, en comparación con los otros 2 grandes organismos que son el Consejo y la Comisión Europea, que son mucho menos democráticas, que son tecnócratas puestos por los gobiernos, pero el Parlamento Europeo tiene muy pocas atribuciones y sobre todo en un panorama tan fragmentado, pues menos aún. Entonces, al final, el Parlamento Europeo simplemente sirve para esto, para medir cómo están los estados a la interna. Y también es interesante porque, como normalmente el sistema de votación en Europa depende de cada país, ¿no? Pero, por ejemplo, Francia se divide en 4 circunscripciones electorales. España en una sola circunscripción electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la manera de saber exactamente en qué proporción en cada país se tiene un apoyo a una determinada formación política. Porque después tú sabes que la fórmula de Hunt en cada uno de los países, o como acabamos de ver, lo que te acabo de explicar del sistema electoral francés en las legislativas, se distorsiona mucho el sistema en elecciones nacionales, ¿no? Entonces, para eso es realmente para lo único que ocurre.
Entonces, en ese sentido, es que en Bélgica se convocan nuevas elecciones porque ha cambiado totalmente las posiciones políticas a lo interno del país, aunque no tenga realmente ninguna fuerza o peso concreto las elecciones al Parlamento Europeo. Y en Alemania, pues nada, nos indica, quizás es lo más grave, aunque siga siendo un partido minoritario, pero lo más grave es que ya los ultras son la segunda fuerza en Alemania, con un 17% de los votos, que no es mucho, pero lo que nos indica es que el actual gobierno también, el tripartito, el semáforo conformado por socialdemócratas, verdes y liberales, pues también está en una total decadencia y que tiene también Pues los días al punto contados de que el partido antes de de que Schulz llegue. ha quedado de tercer lugar, ¿no? Por eso. O sea, normalmente en Alemania lo que hay es larguísimos periodos de gobiernos conservadores, Angela Merkel, Helmut Kohl, con interludios mínimos de gobiernos socialdemócratas, como Schröder, ahora el nuevo gobierno. Entonces, de nuevo lo que estamos viendo es la vuelta, el giro conservador de Alemania, pero claro, se le añade un componente nuevo que antes no existía, que es la ultraderecha, que la ultraderecha ha pasado de tener un eurodiputado en Alemania a 17, ¿no? Entonces, claro, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Que Ahora, el modelo ya no da para más. Fernando, estamos conversando con Fernando Casado, el abogado, analista político, escritor, sobre el tema de las elecciones en el Parlamento Europeo, la influencia que esto va a tener ahora. Quisiera que nos comentaras tu valoración de los grandes temas que han empujado a los electores europeos en cada país a votar a la extrema derecha europea. ¿Tiene que ver este O sea, tema, la crisis energética, Ucrania, e incluso la posición ante la situación en la Franja de Gaza? bien, sin duda tiene mucho que ver con, yo creo que en primer lugar al electorado lo que le mueve es su situación personal, ¿no? Es decir, hay o no hay una mejor calidad de vida, hay o no hay un mayor poder adquisitivo. Y en ese sentido, Europa, las nuevas generaciones son mucho más pobres que las generaciones anteriores, ¿no? Al mismo tiempo, como te decía, pareciera que ese modelo de la socialdemocracia ya no da para más. Y después, la izquierda ha dejado de conectar con la ciudadanía. La izquierda pareciera que es también, hoy en día, después de que se ha movido tanto a la derecha el espectro ideológico, son partidos de élite. Y con quien está conectando la ciudadanía es con la ultraderecha. La ultraderecha que por lo menos le busca chivos expiatorios, xenofobia, ¿no? El extranjero, el miedo al extranjero, y le hace promesas de un mejor futuro con un verbo disruptor con las élites, ¿no? Como por ejemplo es la propia terminación de la Unión Europea. Porque claro, si tú creas una Unión Europea para que todos vivamos mejor y la gente en los países nacionales vive peor, pues entonces, claro, otro chivo expiatorio de tu situación es la Unión Europea, claro, porque nadie plantea que el problema real sea que el sistema capitalista de libre mercado, que ya no da para más, y que la competitividad europea se ha reducido muchísimo cuando han surgido otros polos de desarrollo de competencia. Y después, claro, yo creo que la guerra, fíjate que los partidos de ultraderecha son también los que ponen en mayor tela de juicio la guerra en Ucrania. Ahora lo que se teme en Francia es que de arrasar Le Pen en unas elecciones legislativas, que yo creo que va a ser difícil por el propio modelo francés, pero en cualquier caso, lo que se está temiendo en Europa es que el irrestricto apoyo que le está dando Ucrania, Alemania y Francia, principalmente a lo interno de la Unión Europea, o todos, ¿no? Pero que se reduzca, porque desde la perspectiva del Frente Nacional es un error la política que está teniendo Francia. Como siempre, además, Francia fue la única que vetó la intervención de la Segunda Guerra en Irak, ¿no? Es decir, Francia siempre ha tenido como una posición muy nacionalista en todas estas intervenciones. Y se sabe además que el Frente Nacional pues tiene lazos de afabilidad con Putin, ¿no? Entonces yo creo que la guerra en Ucrania también es un elemento importante,
porque además es la responsable de haber disparado los precios de los consumidores, ¿no? De la electricidad, materias primas y por lo tanto de todos los bienes de consumo. Y la gente pues no es tonta y también se ha dado cuenta de eso. Ahora, y esa descripción que tú haces de la conexión que hacen los partidos de ultraderecha con el común, el ciudadano común europeo, se me parece tanto al nazismo. Si tú recuerdas, hay documentos fílmicos para mí fundamentales para entender ese concepto de cómo llegó el nazismo a convertirse en una fuerza política en Europa en los años 30. Y una de ellas es el huevo de la serpiente de Ingmar Bergman. Creo que es una película que refleja muy bien cómo esa profunda crisis económica, de valores, de defensa del ciudadano en sí mismo, termina haciendo que el nazismo ascienda como un poder importante, y bueno, todo lo demás es historia, ¿no? Sí, sí, sin duda. La historia se repite, ¿no? La incapacidad de la izquierda para conectar con las clases obreras y ese espacio siendo desplazado por la ultraderecha. En España es clave que siendo además Vox un partido de élite y conformado por la élite casposa y más canalla del país, con quienes conectan y donde está su base electoral es en la clase obrera. De hecho, ahora en las europeas han vuelto a subir, ¿no? Lo cual es de nuevo preocupante. Y, y es así, o sea, es una izquierda incapaz de salir del corsé de la trampa también del sistema democrático representativo, que deja de conectar con el pueblo, que se dedica únicamente a tener un voto marginal de la clase media burguesada con ideología de izquierdas, que abandona además esos países, ese pensamiento en cuanto hay una situación disruptiva, porque también se pudo ver con Grecia, en la gran crisis que tuvo Grecia hace algunos años, pero bueno, que no es tema de conversación ahora, y ese espacio lo va ocupando la ultraderecha con un discurso xenófobo, pero que conecta mucho mejor con la gente, porque es el único que en apariencia además es disruptivo con el statu quo y con el pensamiento único que nos quieren poner de sentido común en ciertos temas, como por ejemplo la guerra de Ucrania. Así es. Claro, si el único partido que está en contra de la guerra de Ucrania, después de que la guerra de Ucrania te has dado cuenta de que te ha subido los precios y que te ha dinamitado el poder adquisitivo, y el único partido que está criticando la guerra en Ucrania es la ultraderecha, pues obviamente el votante se va a ese único refugio que le queda para oponerse a la imposición de estas medidas por parte de la élite. Bueno, un panorama complejo. Me voy a robar un minuto nada más para que nos digas tu valoración de cómo pudiera influir estos resultados en las posiciones europeas hacia Venezuela. Yo creo que no va a influir mucho, ¿no? Yo creo que, primero porque a lo interno realmente de las fuerzas en el Parlamento se mantiene el statu quo, ¿no? Hace mucho tiempo que ya perdieron la mayoría el Partido Conservador y el Partido de Centroizquierda, Socialdemócrata, como se llaman, ¿no? Que han sido quienes han conseguido la estabilidad del Parlamento Europeo a lo largo bueno, desde su nacimiento, y que esas mayorías han ido resquebrajando, pero todavía con terceros partidos o grupos como liberales, como ecologistas, han logrado mantener precarias mayorías y una estabilidad a la interna del propio Parlamento. El consenso también es claro en torno a Venezuela, ¿no? Es la Unión Europea uno de los principales sancionadores, acosadores de Venezuela, más sanciones de carácter totalmente ilegal, porque siguen a pies juntillas las políticas de Estados Unidos. Entonces yo no creo que la variación interna de fuerzas, que no ha sido realmente importante, ¿no? Se han movido un poco las fichas, se ve cuál es la dirección, ¿no? Claramente hay una mayor pérdida de fuerza de los partidos tradicionales y un surgimiento de los partidos de ultraderecha, que dependiendo del país sí han tenido consecuencias internas, pero yo no creo que la política exterior de la Unión Europea vaya a cambiar de forma
sustanciosa. Creo que va a ser muy parecida a la de ahora. Y aparte que después el Parlamento Europeo, pues sí, tiene algo que decir en cuanto a imposición de sanciones, discusión de temas, sobre todo de cara a la opinión pública, a los eurodiputados, que a veces intentan hacer algún tipo de iniciativa, pero las decisiones se toman en otro sitio. Las decisiones no se toman ni siquiera en la Unión Europea. Las decisiones que toma la Unión Europea en torno a Venezuela se toman en Washington. Te agradezco mucho estos minutos y siempre es un placer conversar contigo, Fernando. Muchísimas gracias, Esther, por la invitación. Un abrazo fuerte. Era Fernando Casado, abogado, analista político, escritor, con quien analizamos estos resultados que han sacudido a la vieja Europa. Vamos a hacer una pausa y volvemos.